Bien, buenas noches. Bienvenidos a esta quinta sesión del ciclo de conferencias Cancún 50 años. Hay un dato en la historia de Cancún que a mí me gusta, como cronista, me gusta remarcar, y es el hecho de que el 31 de marzo de 1975, el presidente Echeverría vino a Cancún a inaugurar el aeropuerto internacional, cuando Cancún tenía 8.500 habitantes y todavía no tenía gobierno municipal. El primer gobierno municipal tomó protesta el 10 de abril, es decir, 10 días después de la inauguración del aeropuerto internacional. Y eso contextualiza de alguna manera lo que pasaba en Cancún en esos momentos. Lo importante era el proyecto turístico y no podemos disociar el hecho de que el gobierno municipal se formó como parte de alguna manera de ese proyecto turístico para administrar ese proyecto turístico y siempre bajo una influencia muy notoria de los creadores del proyecto, es decir, de Infratur. Era un gobierno muy pequeño, era un gobierno diminuto, era un gobierno en gestación que no tenía experiencia de gobierno y que durante algunos meses tuvo que despachar en una sede alterna porque no se había terminado el Palacio Municipal. Esa sede alterna era un hotel, el Hotel El Parador, que está sobre la avenida Tulum, y ahí despacharon durante algunos meses. Cuando estábamos preparando estas pláticas, tuve oportunidad de platicar con Luis Arce, y me decía, éramos muy poquitos, no éramos 15 o 20 gentes las que constituíamos el gobierno. Y me dijo una frase que me llamó la atención, que fue la siguiente. Me dijo, cuando los regidores no estaban ahí, si necesitábamos que firmaran algo, los mandábamos llamar. Bien, yo le he pedido a nuestro invitado de esta noche que nos platique de los inicios de ese gobierno pequeñito, y quiero que me ayuden a darle la bienvenida al licenciado Luis Arce Lara. Pues Luis, adelante con tu presentación, por favor. Fernando, pues yo te agradezco la oportunidad para dar a conocer algunas de mis experiencias, y lo único que sí, que tú organizaste una serie de conferencias. Yo no soy orador, voy a platicar mis vivencias, las experiencias. Por cierto, el domingo pasado por la noche murió uno de los pioneros de Cancún, que fue Humberto Roma, el que estuvo administrando el único restaurante que estaba abierto en la zona hotelera, que era Chacmol. Fue toda una tradición. Desafortunadamente pues ya no nos acompaña, y sí me gustaría que diéramos un minuto de aplausos. Es necesario que yo les dé algunos antecedentes, aunque las personas que han estado, los que me han antecedido, han hablado de esto, pero sí para que haya una referencia del tiempo. Banco de México es el promotor de este proyecto, gran proyecto llamado Cancún. Pero aparte de los otros centros turísticos como Ixtapa, Huatulco y en Los Cabos. ¿Por qué Banco de México, siendo un banco central que es el que maneja la tesorería del gobierno, hace esto?
Bueno, estamos hablando de 1970, de 1970, cuando el país necesitaba divisas. Ahora estamos un poquito más conociendo, se conoce mucho más lo que es la balanza de pagos, lo que son las divisas. En aquel entonces, Fonatur el país estaba necesitando divisas para comprar fuera del país materias primas o lo que no se producía aquí en México. Entonces hizo, a través de su Instituto de Investigaciones, hizo un estudio de mercado para ver qué es lo que más le convenía al país, fomentar para ver qué es lo que más le convenía al país. Podía ser, había la opción de la industria, pero la industria desafortunadamente llevaba más tiempo en instalarse, requería mucho capital y el retorno se iba a tardar también, pero sobre todo que no generaba muchos empleos. Entonces por eso es que se decidió se estudió también lo del turismo y se dieron cuenta que el turismo era una muy buena oportunidad por la inversión, por la generación de empleos y por los ingresos por divisas. Y así fue como se inició la idea de los centros turísticos integralmente planeados. En el estudio que hicieron para Cancún, calcularon para quitarle el 10% del turismo que llegaba en aquel entonces al Caribe, a las islas del Caribe. Entonces los planes fueron en base a eso. Vamos a quitarle del 10% del mercado que visita el Caribe. Una de las cosas que favoreció también fue cuando se amplió la zona libre a partir de 1978, ya que se había iniciado Cancún, ya que estaban operando los primeros hoteles. Los primeros hoteles se ocuparon con turismo nacional. No, del 75 al 80, casi 5 años, no hubo turismo internacional. Y se construyó y se hizo pensando precisamente en el turismo internacional, principalmente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no tenían ni idea de lo que era Cancún. Y ni en mismo México se tenía mucha idea de qué era Cancún. O sea, más los del Distrito Federal y todo eso. Una de las cosas que impidieron también que los extranjeros vinieran a Cancún, pues era un impedimento, que no había vuelos de Estados Unidos hacia Cancún. Como dijo Fernando, apenas en el 76 se inauguró el aeropuerto internacional. Entonces vivimos del turismo nacional, principalmente pues, del centro del país, y pues, la gente venía a disfrutar de las playas, del mar, de la vida nocturna, poca vida nocturna que había. Cuando en 1978 se decreta la zona libre, entonces Cancún es más atractivo para todas las familias mexicanas. ¿Por qué? Pues porque aquí se importaban productos de Europa y Estados Unidos y no se tenía que pagar impuestos. Las más que les gustaba más, o sea que contentas, las que eran más contentas eran las mujeres, o sea, que venían a Cancún. ¿Por qué? Pues porque podían comprar productos europeos, sobre todo perfumes, vestidos, telas, todo eso, entonces joyas, entonces pues encantadas. A los hombres pues, nos tocaba comprar lo electrónico y eso fue una gran oportunidad para que se conociera más Cancún y para que generara ingresos en la población. Ahí creo que ya lo comentaron,
todo el mundo habla de que Echeverría fue el que creó Cancún, pero no, la verdad es que fue Díaz Ordaz. En 1968, a raíz de esta situación que he presentado de la balanza de pagos, el Rodrigo Gómez, director de Banco de México, que no sé si han oído el nombre de Rodrigo Gómez aquí en Cancún. El Rodrigo Gómez es la avenida Cabá. No sé cuándo le cambiaron de nombre, por qué le cambiaron de nombre, pero es el verdadero nombre de lo que es la avenida Cabá, en reconocimiento al trabajo que hizo para Cancún. Entonces, el Rodrigo Gómez y Fernández Hurtado presentaron al presidente Díaz Ordaz la propuesta de hacer los centros integralmente planeados. En 1969, Infratur autoriza, tiene la autorización para el Plan Maestro de Centros Turísticos Integralmente Planeados. Y realmente sí fueron, sí fue planeado, sí fueron totalmente planeados. No se sacaron de la bolsa y vamos a hacer aquí una poblacioncita, un pueblito y todo eso. Se dedicó mucho tiempo con gente especializada para hacer. Aunque mucha gente no entiende ahora por qué las supermanzanas y les disgustan las supermanzanas, tenían su razón de ser. En esto de que estaban bien planeadas, una pregunta es, si estaba bien planeado, ¿por qué la supermanzana 52 se encuentra en el centro de la ciudad? La supermanzana 52 es la que está entre la 20 y la 22. ¿Qué hace ahí? Bueno, está el Seguro Social. O sea, aquí venían los carriles ya programados desde la zona hotelera, hacia la zona hotelera, directos. O sea, no como ahora que tenemos irnos de la Tulum y dar ahí una vueltecita en la Yaxchilán para continuar hacia la Cabá. Y de regreso también la Xcaret está un poco más grande. Pero desafortunadamente el Seguro Social insistió en estar ahí. ¿Y por qué? Porque en aquella época la política del gobierno federal con los seguros sociales es que debería de estar en un punto en donde se viera, o sea, que se viera la obra. Yo recuerdo en los primeros años, cuando veníamos de Mérida, pasamos por una población, no recuerdo cuál es, había una curva muy larga y al frente veías inmediatamente el Seguro Social y quedaba como a 2 kilómetros de la población, desafortunadamente eso. Entonces, pero también así como hubo algunos aspectos que no se planearon, hubo otras situaciones que sí nos ayudó. Con el arquitecto Rosel de la Lama, fue el secretario de Turismo con el licenciado López Portillo. Era un extraordinario arquitecto. Cuando en una de las visitas que hizo a Cancún, preguntó desde dónde iban la gente a ver el mar. Y pues eran desde las playas públicas. Y dijo, no, aquí no. Y él seleccionó y dijo, toda esta área no se va a vender para hoteles. Aquí es donde se va a hacer la playa pública y un mirador. Pues esas fueron de las ventajas también que tuvimos. En el 70 se iniciaron los trabajos en Cancún. Y entre el 71 y parte del 72 se detuvo la inversión. Fue cuando fue el cambio de gobierno de Díaz Ordaz a Echeverría, y Echeverría no estaba muy contento con hacer el cambio Echeverría no estaba muy seguro de que Cancún fuera un éxito. A pesar de que él era concuño de Esteban Lima, que tenía el Hotel Sacilja en Isla Mujeres,
y tenía una casa aquí en la playa. O sea, todo era, no había nada construido más que la casa de él. Y no fue solamente con Díaz Ordaz o con Echeverría. Desde que él estuvo con el presidente Miguel Alemán, y desde que cuando entraba un presidente siempre los invitaba a venir a la costa, a la playa, para que hicieran un centro turístico aquí. Entonces, en ese año, pues la situación estaba, no se sabía exactamente qué se iba a hacer. Si yo hubiera sabido de que se había detenido la inversión, yo llegué en el 73, hice 3 viajes antes de tomar la decisión de venirme a Cancún y empecé a venir desde abril de 1973. Si yo me hubiera enterado que se había parado la inversión, no hubiera tomado la decisión de venirme. Afortunadamente no supe de eso, y ya se había reanudado la inversión, y entonces ya Cancún pues, creció como lo estamos viendo. Fonatur fue el padre del nacimiento de Cancún, pero para 1973 se dio cuenta que le salió muy caro el hijito. Tuvo que atender los servicios públicos municipales. Esa fue una de la ciudad de Cancún. Atendía la zona hotelera, pero como no había recursos para las delegaciones, que en aquel entonces eran las administraban la ciudad. Por ejemplo, nosotros de aquí de Cancún pertenecía a la delegación de Isla Mujeres. Había un subdelegado en Puerto Juárez, el señor Pacheco, y su jefe de la policía, famosísimo Tacho Alcocer. Entonces era una lata ir a sacar las licencias a Isla Mujeres. Cuando se empiezan a hacer necesarias recolección de basura, de introducción de agua potable, la luz y todo esto, entonces cuando deciden, Fonatur apoyó en ese entonces a la ciudad, proporcionando los servicios públicos. O sea, realmente la inversión o el dinero que tenía era destinado para la zona hotelera, a partir del 0 hacia adelante, pero tuvo que hacerse cargo de los servicios públicos municipales. Y yo creo que esa fue una de las razones también por las que impulsaron que el territorio de Quintana Roo se convirtiera en estado. Esa era la única manera en que iban a tener recursos propios el gobierno del estado y el gobierno municipal. Y además también para que fuera independiente, ya no dependiera tanto del gobierno federal, el estado. Quintana Roo de territorio a estado. Cuando se decidió convertir en estado, se convocó a un congreso constituyente para la redacción de la constitución política del estado, así como el constituyente para la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. También cada estado tenía su propia constitución, y aquí Baja California Sur y Quintana Roo no tenían constitución porque pertenecían al gobierno federal, eran territorios. Entonces el constituyente se formó, y el presidente del constituyente fue Pedro Joaquín Codwell, y quien después fue secretario de gobierno con Eliseo Martínez Ross. Cuando se terminó, afortunadamente, cuando se trabajó en la Constitución, fueron asesorados por Luis de la Hidalga, un constitucionalista muy reconocido
en México. Después de que ya se tenía la Constitución, se envió al Congreso, la Cámara de Senadores, al Congreso Nacional para su autorización. El Congreso era el único que podía declarar los estados, aunque desde luego que el gobierno federal también, para ver si no había incongruencias. Entonces se hizo una ceremonia, bueno, en el Senado para declarar los estados, y tuve la oportunidad de asistir. Fuimos un grupo muy pequeño, de Cancún solamente fuimos 2 personas, Nibardo Fernández, que era taxista, era el líder de los taxistas, y yo, de Cancún. Pues cuando se terminó la sesión del Senado, salimos y nos informaron que el licenciado Echeverría nos quería, que quería saludarnos y que nos esperaba en Los Pinos. Eso fue totalmente fuera de programa, y pues ya, nos dieron manita de puerco y nos fuimos a Los Pinos, a la bienvenida que nos dio Luis Echeverría. Constituido el Estado, se convoca a las elecciones para diputados, para el Congreso local, y a presidentes municipales y regidores de los municipios, incluido Benito Juárez. Muchas veces la gente desconoce que Cancún pertenece a un municipio que se llama Benito Juárez y que la cabecera municipal se llama Cancún. Entonces, en vista de la necesidad de las autoridades municipales, se busca el candidato ideal para la ciudad de Cancún. ¿Por qué Alfonso Alarcón fue elegido para ser el presidente municipal, para participar en las elecciones de presidente municipal? Pues porque él fue el gerente de desarrollo de la comunidad de Infratur. En Cancún nadie conocía mejor el proyecto que él. Además, era el más conocido en la comunidad por tratar con todas las organizaciones sindicales. Yo le puse que era el encaminador de almas, porque pues, a cada gente que llegaba y le pedía información sobre lo que estaba haciendo Infratur en aquel entonces, y además de que como tenía tiempo todavía, o sea, no le sobraba mucho, pero sí tenía tiempo, entonces él vendía los terrenos, él era el encargado también de vender los terrenos de Cancún. Yo una vez vi un plano allí en su oficina y le vi este plano de que no, pues es de la Supermanzana 22. ¿Y qué hace aquí? No, es que es para los que quieran comprar terrenos. Ah, sí, ¿y me puede vender uno? Sí, escójale. Yo quise escoger sobre la avenida Tulum. Ya se habían vendido todos, entre la Uxmal y la Cobá. Y pues tuve que comprar en el Parque Las Palapas, enfrente, en Alcatraz. Los precios en aquel entonces le vendió Fonatur a 60 pesos el metro cuadrado sobre la avenida Tulum y a 45 pesos metro cuadrado en el interior. Mucha gente ha dicho que lo invitaran, que se hubiera venido a Cancún cuando decían que Cancún estaban regalando los terrenos. ¿Qué querían decir? Yo no sé si querían decir con eso que estaban muy baratos, o la gente, muchos se imaginaban que llegabas y realmente te lo regalaba el gobierno para que te instalaras. Pero aún así, pues los precios eran bastante bajos. Entonces el señor Alarcón era la persona no solamente que conocía mejor el proyecto de Cancún que estaba haciendo Infratur, sino además era el más conocido por la comunidad,
por tratar con todas las organizaciones sindicales. O sea, él era el mediador, si había conflictos entre las organizaciones. En aquel entonces, ¿cuáles eran las organizaciones principales? Bueno, los sindicatos de la CROC y de la CTM, que estaban haciendo los trabajos de las construcciones de los hoteles y algunos de los infraestructura. Además eran los dueños, los sindicatos de volqueteros, los sindicatos de las camionetas de tres redilas, el sindicato de taxistas. Entonces, estos fueron los que había, pero principalmente pues, la mayor parte de la gente eran los trabajadores de la construcción. Creación del Comité Municipal del PRI. Ya se tuvo que, para poder elegir a un presidente municipal, pues era necesario que un partido lo propusiera. En aquel entonces ya no había los candidatos independientes, como ahora hace años ya se puede hacer en México. Entonces no había ningún comité municipal de ningún partido aquí, a diferencia de otras partes del territorio, y se creó el comité municipal el presidente del comité fue Salvador Ramos y el secretario de organización pues, fue su servidor. ¿Por qué entré yo? Bueno, primero porque me interesaba participar para mejorar Cancún. En segundo lugar, porque yo tenía experiencia durante la campaña de Luis Echeverría. Yo estuve participando en el Nuevo León, Tamaulipas y después en mi estado, en el estado de Hidalgo. Entonces tenía experiencia para manejar la campaña. Los primeros trabajadores fueron los de los campamentos que traían las compañías constructoras para principalmente las obras de los hoteles. Al término de sus contratos, o sea, cuando se terminaba el hotel, los trabajadores conseguían contrato con otra compañía o decidían quedarse. Unos podían, si se quedaban, conseguían otro trabajo como el que tenían, o se integraban a la fuerza laboral de los hoteles. ¿Dónde podían vivir? Ahí el campamento ya no podían allá vivir porque pues, ya estaban, además ya habían quitado los campamentos y todo. Entonces, ¿en dónde podían vivir? Pues en el centro de la ciudad no, porque todo era caro, o sea, había poca vivienda también. Esos trabajadores me estoy refiriendo a los de menos capacidad económica. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que se inició la invasión de terrenos ejidales. Después el límite de los terrenos de Infratur era la Chichén Itzá. Llegaba hasta lo que ahora es el cruce de la avenida Andrés Quintana Roo y la López Portillo, y de ahí hasta hacia el sur, lo que ya conocemos. Entonces, que los terrenos ejidales eran después de la Chichén Itzá, eran del ejido de Isla Mujeres. Y pues como trabajadores de la construcción o como gente de campo y todo eso, pues se les hizo fácil ir seleccionando un lote y empezar a construir ahí palapas, que era lo que se usaba. Y pues eso después fue creando un problema porque no tenía los servicios públicos, principalmente para la higiene
no había calles, o sea, pavimentadas, todo se iban haciendo los caminos de tierra, de esas capas. Y eso fue lo que Fonatur no estaba apoyando allá, pero ya se veía venir un problema, y por eso pues, fue también que se decidió la constitución del Estado para el municipio de Benito Juárez. Ahora, lo que el gobierno del Estado hizo, siendo el gobernador Pedro Joaquín Caldwell, fue contratar a una arquitecta que era muy famosa como urbanista, y hicieron un programa de Nuevos Horizontes. ¿Qué era esto de Nuevos Horizontes? Pues Nuevos Horizontes era un fideicomiso con el que negoció los ejidatarios, para que los ejidatarios se convirtieran en propiedad privada a través del gobierno del Estado, y los ejidatarios tuvieran su compensación por eso. No se podía meter ningún servicio público porque eran terrenos ejidales, no era propiedad privada. Aquí se habló mucho también de Bonfil, que cómo era posible que en Bonfil no tuviera servicios, pues porque Bonfil es un ejido y no y se administra de diferente manera. La toma de protesta del primer ayuntamiento fue en el Parque de las Palapas. Aún no habían entregado el edificio de la presidencia municipal. Que fue, ahí entonces se hizo en el Parque de las Palapas, y ya el Parque de las Palapas sirvió como para muchas actividades cívicas y de fiestas. El gabinete que se creó, los funcionarios que estuvieron en el primer ayuntamiento, realmente ninguno tenía afiliación política, excepto yo. Y todos fueron profesionistas, gente con capacidad para ser directores de los departamentos que tenía y eso fue pues, lo que ayudó a que se hiciera un buen gobierno durante esos 3 primeros años, del 75 al 78. Las oficinas provisionales las tuvimos entonces como dijo Fernando, donde está el terreno del parador, donde está ahora Scotiabank. Había unos locales comerciales y había un jardín, y después del jardín había un edificio que tenía 2 niveles. En la planta baja estaba la tienda del ISSSTE, y la planta alta fue la que se rentó para que pusiéramos ahí las oficinas provisionales del ayuntamiento. Se hizo todo con tabla roca. Por cierto que los muros que daban las divisiones que daban al pasillo, de las oficinas al pasillo, pues se hicieron a 3/4 de la altura del techo para que tuviéramos ventilación. Se cerraba todo, no íbamos a aguantar el calor. Menos porque no éramos de aquí de la región, posiblemente los de la región hubieran estado más tranquilos. Entonces el Infratur nos entregó los manuales de organización para el ayuntamiento, incluido el de la tesorería municipal. Esto fue una gran ayuda, una aportación invalorable, porque empezamos de cero, como los demás ayuntamientos, pero este ayuntamiento era más grande de lo que los demás. Y entonces, gracias a eso, pudimos tener la descripción de puestos para hacer la selección de los funcionarios y todo. Y también incluyeron
el organigrama, el manual para la tesorería municipal. Ellos elaboraron el presupuesto de 1975, de abril, que tomamos posesión el 10 de abril hasta el 31 de diciembre. La sorpresa fue, todos teníamos ya el presupuesto sugerido por ellos. Los ingresos eran insuficientes para las necesidades del municipio, que incluía el municipio de Benito Juárez, incluía Puerto Morelos y Leona Vicario. No hacía ningún gasto en zona hotelera porque le correspondía a Fonatur, pero aún así no iba a ser suficiente el ingreso que tenía. La sorpresa de cuando enviamos al Congreso del Estado nuestro presupuesto fue que lo rechazaron. Pues realmente nos sorprendía porque estamos seguros de que se había hecho perfectamente bien, de acuerdo con las reglas y los cálculos que se le habían hecho. Entonces pues, consultamos que por qué nos rechazaban el presupuesto. Por los sueldos, que los sueldos estaban demasiado altos. Entonces, como Infratur hizo la proyección de gastos y todo, pues los puestos equivalentes a un director de departamento del Banco de México, pues lo hicieron como el presidente municipal. Si era subdirector, pues eran el secretario y los demás, y así el tesorero, pues el de secretario de Finanzas. Entonces ponían los sueldos que en aquel entonces eran razonables. Por ejemplo, el presidente municipal tenía 9,500 pesos de sueldo. Y yo, 5 años antes, cuando salí de la carrera de economía, pues mi primer trabajo, pues ganaba yo 5,000 pesos. Entonces ya habían pasado 5 años, pero entonces no estaba tan mal. Un sueldo de 9,000 para el presidente municipal. No, nos autorizaron, nos dijeron que lo que teníamos que hacer era desglosar sueldo, sobresueldo y compensación. O sea, la cantidad iba a ser la misma, nada más que disfrazada. Se pagaba impuesto a la renta sobre los sueldos, no se pagaba con los sobresueldos, ni se pagaba con las compensaciones. Y las compensaciones a veces podían ser más grandes que los sueldos. Pues ya una vez que hicimos la corrección, se envió al Congreso del Estado nuevamente y ya nos los autorizaron. Las nuevas oficinas del Palacio Municipal las recibimos el 25 de noviembre del 75. En el Palacio Municipal se alojaron las oficinas de la Recaudadora de Rentas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y en aquel entonces todavía no había SAT. Y no nos pagaron, además no nos pagaron renta. Ahí decidimos mejor llevarlas por la libre. El presupuesto de egresos para 1976 fue de más de 20, el 75, como les dije, lo hizo el presupuesto Fonatur. No se lograron tener los ingresos que se habían calculado y hubo más gastos y entonces financió una parte con préstamo Infratur. El presupuesto de egresos para 1976 era de más de 20 millones de pesos. Nuestros ingresos eran de 7 millones de pesos para el 1976. O sea, había una diferencia, un déficit de 13 millones de pesos. Entonces, ¿qué podíamos hacer con eso? O sea, ¿y cómo podríamos obtener más dinero? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía una dirección de apoyo a los municipios. Entonces los apoyaba con subsidios. Entonces nos dimos a la tarea de presentar nuestras necesidades y sustentar perfectamente para lo que se iba a usar ese recurso. Entonces lo que
la mayor parte del egreso era para el equipamiento de servicios públicos municipales, que incluía camiones recolectores de la basura, para camionetas pick-up, para carros de bomberos, las herramientas para mantenimiento de las áreas públicas y el equipamiento y armamento para la Dirección de Seguridad Pública. Porque no había nada, no teníamos nada, entonces empezamos de cero. Entonces nos dieron el subsidio de 13 millones de pesos y con ese dinero se compró los equipos, las herramientas y todo lo que fue necesario. Por cierto, que en lo del equipamiento, refiriéndome a lo de la seguridad pública, nos recomendaron a un jefe de la policía, el segundo jefe de la policía fue recomendado por unas personas de Mérida, empresarios de Mérida, que conocían muy bien el ambiente de allá y todo, y nos recomendaron a una persona para que se hiciera cargo de la policía, fuera el director de la policía. Era un libanés. Y fue buena la decisión en el sentido de que él se trajo a 10 policías de Mérida, o sea, entre hombres y mujeres. Fue bueno, ¿por qué? Porque cuando llegaban los que eran bandidos en Mérida o en Yucatán, ya los conocían y los reconocían y les llamaban y les decían, bueno, aquí te vas a portar bien, pero por si las dudas mejor te vas. Y lo ponían en la carretera y ya no podían regresar. Eso fue bueno para nosotros como comunidad. Pero ¿qué pasó con el jefe de la policía libanés? Pues que después se le ocurre a Echeverría invitar al ministro de Israel a venir a Cancún. Entonces deja de venir el Estado Mayor Presidencial, Gobernación y todo eso. A ver cómo estaba la situación aquí en Cancún. Se encuentran a un libanés que no era ni nacionalizado mexicano, y para recibirlo de Israel, así que le dimos cuello. Los ingresos de fuertes en 1973 los manejaba el gobierno del estado, territorio antes. Los ingresos fuertes eran el predial, las patentes y tránsito, y el gobierno federal tenía otros ingresos. Eso sí, el gobierno federal y el estatal daban participaciones, pues de los impuestos que ellos cobraban, le daban una participación a los municipios, y así como el gobierno federal, pero no eran suficientes como para lo que teníamos que hacer de gastos. Afortunadamente, bueno, eso ya fue hasta el que estuvo como presidente de la Madrid. Cuando Miguel de la Madrid estuvo como presidente de la República, él se hizo una reforma fiscal de tal manera que los gobiernos de los estados no recaudaran estos impuestos y los recaudaran los municipios. Entonces ya, pero eso fue en el 79, no me tocó. Ya el ingreso por predial, las patentes, tránsito y todo eso, pues ya fortaleció a los siguientes ayuntamientos. Nosotros dependíamos de la delegación, era Isla Mujeres. Nosotros pertenecíamos a Cancún antes, cuando era territorio era Isla Mujeres. Teníamos que ir a tramitar a Isla Mujeres nuestra licencia de construcción o todos los servicios municipales, o sea, actas de nacimiento, actas de defunción, cualquier cosa de ese tipo, tenía que irse a Isla Mujeres. Ya cuando se creó Cancún, pues ya todas las oficinas daban esos servicios.
La renta de patrullas. En los últimos trienios hubo mucha polémica sobre la renta de las patrullas. Nosotros, el primer ayuntamiento rentó patrullas. ¿Cuál es el beneficio de rentar y no comprar? Bueno, que no es un desembolso fuerte para hacer la compra de las patrullas, y sí vas desembolsando poco a poco. Entonces eso te permite que puedas hacer una mayor inversión y para que la aportación para los servicios públicos. Mercado Kiwik. El Kiwik, la idea que tuvo Infratur, hizo un mercado para los que se vendieran artesanías, que fuera un mercado de artesanías para los turistas extranjeros que vinieran. Pero como les decía en un principio, no llegaron los turistas, entonces empezó a llenar el Kiwik de otros giros comerciales que eran necesarios en Cancún. Y hasta que entonces, ¿por qué? Porque los primeros 5 años, como les decía yo, no llegó turista extranjero y se llegaron puros nacionales. Como breviario cultural, para algunos de los que no conocieron Cancún o no saben de Cancún, el mayor sufrimiento, la mayor calamidad que teníamos era la falta de teléfonos. El único teléfono que había, el primer teléfono que había, el único cuando llegamos era el del Hotel Isabel, que estaba allí en Puerto Juárez. Después si estaban muy ocupados, todo el mundo quería llamar. Sobre todo los de las compañías constructoras y todo. Entonces, si era urgente, se iban a Leona Vicario a hablar por teléfono. Y después, pues ya, afortunadamente, cuando se urbanizó Cancún, ya hubo un teléfono que era del famosísimo Águila, de la tienda de importaciones Águila. Y pues ya para ese entonces ya había mucho más movimiento. Entonces los que más usaban tiempo ahí, nos desesperaban, eran los de los bancos que pasaban sus reportes. Entonces tardaban demasiado, pues no había otra forma. Afortunadamente ya después con el tiempo fue haciéndose. En la Plaza de las Palapas, en las 2 palapas más grandes, en una estuvo un restaurante italiano de Giuseppe. O sea, fue una concesión que dio Fonatur. Y en la otra palapa vendían tortas. Como no había mucha actividad ahí de la población local, porque era muy poca, pues entonces por eso se hizo eso. Ya después ya no, se cancelaron las concesiones y ya no hubo nada. Una de las cosas que a mí me sorprendió es que cuando venía que venía en la carretera del aeropuerto hacia Cancún, veía yo carros de lujo en las escaleras. O sea, digo, ¿cómo es posible que un carro último modelo esté ahí en las escaleras? O sea, dando vueltas. Porque uno de los, el que andaba allí era el propietario y andaba vigilando. Y dije, se me hizo muy extraño. Pero ya después me enteré que los coches se compraban en Belice. Y como siempre en México, iba de retraso 2 o 3 años de modelo. Pasaban 2 o 3, de cuando salían en Estados Unidos, aquí pasaban 2 o 3 años hasta que llegase ese modelo. Todos los coches que estábamos viendo no eran mexicanos y sí eran de lujo, pero no eran mexicanos. Eso fue una gran también ventaja para todos los que venimos a Cancún, porque tuvimos la oportunidad de tener vehículos a un buen precio.
Bueno, pues yo quisiera decir más, tengo mucho más, pero el tiempo es corto y les agradezco mucho su atención. Estoy a sus órdenes. Gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta del público. Mientras me pasan las preguntas, yo te voy a hacer una. Platícanos un poco de cómo fue esa primera campaña electoral en Cancún. Bueno, se convocó a las organizaciones para que nos invitaran a hacer, los sindicatos principalmente, y nos invitaran a hacer una presentación del programa de la campaña. Y también fuimos a Leona Vicario y a Puerto Morelos. Lo curioso es que cuando le decían de las necesidades al señor Arjona, las iba resolviendo él, o sea, hablaba con Fonatur para que arreglara lo que estaban pidiendo. Digo, pues no se adelante tanto, señor presidente, que le va a tocar hacer después. Pero fueron meetings que hubo por ejemplo, en lo que era el cine del Diablo, de Alcocer, el Liborio Alcocer y todo. En varias partes de la ciudad se hicieron los eventos. Pues una campaña muy fácil de hacer, ¿no? Con los problemas resueltos, resolviendo problemas. Pues Luis, te agradecemos mucho tu participación, que hayas aceptado esta invitación. Eres muy gentil, ha sido muy informativo lo que pasó con el primer gobierno municipal. Gracias por estar. Gracias.